historia empieza en un paraje que todavía se llama Caraguatay, que queda bien en el norte de la provincia, al final de lo que, como sería ya la colita de lo que fue la forestal antiguamente, ¿no? Mi mamá, que era una chica de una clase media, medio aspiracional, más que media de verdad, pero con una madre que pretendía verla casada con un contador o algo así, lo conoce mi papá en un baile creo que de carnaval, y se casó con mi viejo y se fueron y se fue con él a vivir a ese paraje sin electricidad y sin hospital, que esa es la parte, es un paraje que en el año 96 mi papá me llevó a conocerlo y tenía más o menos 6, 7 casas y una escuela con paneles solares para la electricidad en el año 96. Entonces mi mamá se fue cuando terminó a Coronda. Yo nací en Coronda, pero también de algún modo los primeros pocos meses de mi vida los pasé en ese paraje del norte de la provincia que se llama Caraguatay. Después ya mis hermanos nacieron en Santa Fe los dos. Mi papá era director de escuela. Entonces en el año 73 tuvimos un tiempo en Pérez, unos meses nada más, y en el 73 lo convocan a ser director organizador de una escuela como modelo en Villa Yapeyú, de la ciudad de Santa Fe. Yo soy una chica que se crió hasta los 11, 12 años viviendo en escuelas, porque el director vivía en la casa de la escuela. Y cuando viene la dictadura, muchos años después, mi papá me contó que la AAA llamó con una amenaza. Entonces, al tiempo nos vamos a vivir a otro lugar que es Santa Rosa de Lima, que es otra villa de la ciudad de Santa Fe. Y entonces ahí también, pero ya no fui a esa escuela, fui a una escuela de Barrio Roma, o sea que hasta los 11 años yo viví en Santa Fe. Eso también, por eso yo soy de Colón de Santa Fe y no del Central ni de Newell's. Para mí, el haber vivido tan cerca, si bien en esta cuestión siempre siendo diferente, con algunos privilegios, yo vivía en la escuela, no vivía en un rancho de chapa, ¿no? Pero hace un poco a quién soy yo, no, hace bastante a quién soy yo y quién me siento yo. Menos de lo que me gustaría, porque me gustaría ser un poco más lectora, o sea, siempre yo me siento poco intelectual en relación a mi aspiración. Lo que más tiene que ver conmigo en haber vivido en escuelas es esta idea de la comunidad, porque siempre las escuelas, aún en los peores momentos donde las escuelas, la directiva era que estuvieran cerradas, siempre las escuelas donde yo vivía eran escuelas donde la gente se sentía parte de la escuela, iba a la escuela si le pasaba algo, había algo ahí muy fraguado por la forma en la que mi viejo entendía eso, que era que la escuela era de puertas abiertas. Entonces hay algo de que siempre es en diálogo y nunca es vos sola, que yo sí lo siento muy importante. Cuando mi papá asciende a supervisor, se viene a Rosario. Ahora que soy adulta puedo decir, bueno, había sido su deseo de toda la vida, vivir en Rosario. Yo fui la que más me resistí, estuve un año quejándome de por qué se les había ocurrido sacarnos de mi lugar. Vos imagínate, yo cambié de escuela y de barrio 6, 7 veces, hasta antes de los 12 años, después vino la estabilidad. Pero entonces yo era la que más enojada estaba con vivir en Rosario de la familia y no quería vivir acá. Entonces fue una adolescencia bastante rebelde. Además les cometí otra rebeldía a mis viejos, fue que ellos eran los dos ateos y en el barrio, en Santa Rosa de Lima, había un cura tercermundista que era el Lucho Quiroga, y no sé, yo sé que estaba fascinada por él, por una amiga de mi viejo que también era como de esa onda, que era la vicedirectora de la escuela, que se llamaba Lelia, y entonces yo me quise bautizar a los 8 años y entonces tuve varios años de ir a misa mucho. Yo tenía 13, 14 años en el 83, entonces para mí, yo recuerdo la primavera alfonsinista con todos sus claroscuros como una época de un reverdecer, de una felicidad, y ahí estuve un tiempo muy breve, un año, militando en la Juventud Peronista Secundaria. Después seguí como amiga, pero la militancia fue muy breve. Eso también me marcó, porque bueno, esa experiencia política fue una experiencia que tuvo también, viste, eran épocas donde el peronismo estaba en una transición como las que siempre tiene, y la JPS era un lugar de mucha disputa entre, te acordarás, no, porque sos más joven, entre los renovadores y después yo también milité mucho, pero mucho en la campaña por Cafiero. Yo tenía una esperanza muy grande en la renovación peronista.
cuando Cafiero perdió esa interna, yo lo veía como una posibilidad de otra cosa. Y cuando Cafiero perdió esa interna, me acuerdo que muchos compañeros dijeron, bueno, apoyemos a Menem. Y yo dije, no, yo con ese tipo. Y cuando mis compañeros en el 89 se fueron a festejar, yo me fui a mi casa a llorar. Porque no sé, porque era intuición. Yo que podía saber más que el resto de que eso iba a ser un desastre. Mira, estaba presente mucho miedo. Mi mamá era una mina con ideas de izquierda, pero tenía mucho miedo. Y además, yo lo que siento es que para mi vieja todo tenía más que ver, pese a que ella no era católica, con la compasión. No con la compasión en un sentido... yo no soy peyorativa en eso, pero mi vieja era una mina que no podía ver a nadie sufrir. Mi vieja se murió muy joven además, ¿no? Pero digo, entonces y no era muy peronista, la verdad. Ella siempre, su diferencia era entre Salvador Allende y Perón, y esa era una gran discusión cuando yo tenía 14, 15 años, ¿no? Y mi viejo, un poco por influjo de eso y por otras cuestiones, no llevaba mucho. Sí llevaba a sus amigos de la política. Yo me enojaba mucho porque ahora me da risa, pero yo tenía 14 años y mis compañeros de militancia más grandes lo referenciaban a mi papá, entonces yo era la hija de... Todo eso tenía como un peso no tan positivo y en mi casa no es que se hablara de política. Mi vieja en el 83 lo votó a Alfonsín, pero no dijo nada. Entonces mi papá iba con los carteles de Luder y mi mamá de calladita lo votó a Alfonsín y se fue al acto de Asunción. A ella le daba miedo la política porque los 70 habían sido muy duros, para ella especialmente, tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar. Y me parece que también creía que las cosas se podían cambiar. O sea, ella trabajaba mucho en lo micro, era impresionante eso de mi mamá, en su escuela, en su curso. Bueno, viste, 14 años, militante de la JP, yo lo admiraba, pero tan profundamente a Walsh. Para mí no había otro modelo posible, entonces Walsh era como, yo quería hacer eso y en esa época me devoré todos sus libros, ni hablar, Operación Masacre, pero ¿quién mató a Rosendo? Todas cosas que, bueno, ahora que ya soy grande me doy cuenta de que no tienen nada que ver con lo que yo pude hacer. Yo admiraba mucho su minuciosidad en los datos, esa dedicación, esa posibilidad real de incidir sobre la realidad. Yo pienso que algo de eso hubo en mi secundaria, porque yo también en algún tiempo agité en el centro de estudiantes, y después cuando entré en la facultad, la primera nota que escribí fue para una revista que se llamaba Trazo Fino, que era sobre el SIDA. Entonces yo leía todos los días Página 12 porque, bueno, era un diario que en aquel momento era muy novedoso. En mi casa tampoco, viste, el tiempo argentino, toda la experiencia alfonsinista en mi casa se había visto medio costado. Entonces yo me enamoré de Página 12 y entonces vi un cartelito en la facultad que decía que había una pasantía, que se buscaban pasantes. Y fui y me presenté. Fue mi primer trabajo y me mandé un montón de macanas horribles que quisiera no recordarlas, digamos, horribles en el sentido de que en ese momento, no sé cómo es ahora, la facultad no te preparaba para ser periodista. Entonces yo había cosas muy básicas de nuestro oficio que no las conocía, las fui haciendo al andar. Creo todavía en que es una forma de, digamos, de investigar y contar la realidad, que para mí no tiene sentido si no sirve para incidir sobre la realidad. Pero la incidencia no es a través de la opinión, aunque bueno, cada vez, sino que yo realmente creo que el periodismo sigue siendo eso de buscar lo que no se conoce, de buscar lo que no está, de buscar, de tener, digamos, de develar lo oculto. Lo que pasa es que, claro, vivimos en un mundo donde todo parece estar a la vista, pero si vos te pones a pensar, ahora quizás nuestro trabajo sea más contextualizar, y tampoco está siempre todo a la vista, siempre hay algo más para buscar, algo que alguien... Viste, está esa definición clásica que a mí a veces me hincha, pero es verdad que el periodismo es contar algo que no quieren que se sepa. No, yo sigo pensando un poco eso.
Mira, yo pienso que periodistas militantes somos todos, porque también la idea del periodista objetivo sé que es una falacia, no es que yo la desmiento, es que la realidad la desmiente. Vos hacés una militancia periodística desde el momento que elegís a qué fuente buscás, qué historia contás, cómo contás esa historia, todo eso es militancia. Vos me podés decir, bueno, vos podés mantener mayores o menores grados de independencia de un proyecto político, y sí, es verdad, hay quienes pueden y tienen esa libertad interior de hacerlo, pero también es cierto que en el proceso que se ha dado en la Argentina, a veces vos decís, bueno, yo prefiero no hacer hincapié en esto que está mal porque los que están del otro lado son el horror. Entonces, por más que nunca resignas tu espíritu crítico, pero para mí, periodista militante, o sea, ¿qué quiero decir? A veces a mí me choca el periodista que solo tiene para dar su opinión, porque creo que la opinión, si no está fundamentada en datos, en un trabajo, vale lo mismo que nada. O sea, podemos opinar todos, el tema de los datos. Y a veces me enojo conmigo misma porque digo, bueno, esta nota no está lo suficientemente trabajada. Ni hablar que yo además soy una periodista feminista, entonces yo pienso que el periodismo está feminista de uno de los tantos feminismos que hay en la Argentina, pero yo pienso que el feminismo es parte de mi práctica política y eso no me da vergüenza. ¿Cómo me va a dar vergüenza ser una persona, una intelectual orgánica, para usar soy eso, digamos? Pero si yo estuviera reproduciendo las cosas que se dicen sobre las mujeres, los que se dijeron históricamente, también estaría militando. Que las pibas llegaron sobre un acumulado, no llegaron de la nada, pero que llegaron a revolucionarnos. También pasa con las periodistas más jóvenes feministas con respecto a las redacciones, digamos. Las pibas, lo que a nosotras decíamos a media voz, tímidamente, nos peleábamos con los compañeros, pero siempre tratando de no perder nuestro lugar, porque era más tenso en esa época. Hoy las periodistas más jóvenes, las feministas, no tienen ningún drama, lo gritan a los cuatro vientos y además lo plantean como un piso innegociable. Y eso para mí es maravilloso. O sea, vos andá a discutirle a una periodista feminista el piso innegociable de los derechos, o sea, de que no es no, de que yo te creo hermana. Son pisos innegociables. Y eso creo que se lo está aportando, por supuesto, con mayor permeabilidad las redacciones menos conservadoras, pero vos ese proceso lo ves aún en los medios más hegemónicos. Por supuesto, después hay muchos feminismos, hay feministas que se conforman con romper el techo de cristal, con plantear algunas cuestiones del acoso y el abuso y quedarse ahí. Nosotras, yo particularmente y muchas otras compañeras, pertenecemos a un feminismo más popular, digamos, pero sí yo creo que ese piso de innegociable que pusieron las pibas es sin retorno, eso a mí me emociona mucho. Justamente hablando de periodismo militante, ¿no? Yo creo que los grupos concentrados, que por ejemplo en la provincia de Santa Fe ya es escandaloso porque es prácticamente uno solo, marcan una agenda y esa agenda la militan sus periodistas más orgánicos, igual sin desconocer que en todos los medios hay grietas, que hay compañeras y compañeros que tratan de hacer otra cosa y a veces con muchísimo esfuerzo y dignidad. Y después un fenómeno que es muy interesante y a la vez muy difícil de sostener en este momento son los medios que les podríamos decir alternativos, autogestivos, que para mí, si bien no llegan a marcar agenda como los hegemónicos, ocupan un lugar, porque ya hay mucha gente que va al boletín enredando o al eslabón por el solo hecho de que saben que ahí van a encontrar una cosa diferente. Son los dos ejemplos que se me ocurren de Rosario, pero mucha gente que va a leer, no sé si se podrá meter en medios autogestivos, pero va a leer Anfibia porque sabe que ahí van a estar las notas que no van a estar otro lado, que va a leer esos medios que no son hoy los hegemónicos y sin embargo, que va a escuchar una radio, porque me parece que ese también es una cosa que está tan claro hoy, la pérdida de credibilidad de los grandes medios a la vez, aunque al mismo tiempo que se concentran y porque se concentran, que hay muchas, por supuesto que sigue la audiencia cautiva, porque vos tenés a personas que no tienen otra posibilidad que mirar la tele. Cuantos más posibilidades de elegir, cada vez menos eligen esos medios.
Mira, yo a veces me enojo, sobre todo porque, bueno, vos por ahí, pero bueno, es con quién me enojo. Vos abrís un medio súper hegemónico y hay 3 noticias que están basadas en lo que dijo alguien en Twitter. Y bueno, vos decís, entonces para mí ahí está la confluencia de precarización laboral, optimización de recursos, porque realmente el tema de, porque bajo la excusa de qué es lo que la gente quiere leer, realmente lo que se hace es de muy baja calidad, porque además quieren bajar los costos. Pero también yo soy, primero porque oponerse, digamos, a las tecnologías es como ponerse al aire que respirás. Bueno, ya están, veamos qué hacemos con eso. Y después también yo veo este fenómeno, digo, ayer, en estos días, nos llegan miles de noticias de Chile. Hay que ver, o de Ecuador, hay que ver qué es verdad y qué es mentira, pero lo cierto es que nos llegan voces de compañeros que en los medios no están. Porque, o que si están en los medios están en medio de un informe como 10 segundos y te llegan voces de compañeras y compañeros que te están contando otras cosas y que, o sea, para mí todo eso es un valor, democratiza la información y relativamente en la medida en que no vivimos en sociedades democráticas, tenemos que trabajar todos los días para hacerlas más democráticas, pero sí es verdad que antes éramos mucho más rehenes de poca gente que decidía que escuchábamos, ahora tenemos la posibilidad de que, o sea, junto con otro fenómeno, la banalización, todo lo que vos quieras, pero hoy nos pueden llegar de manera directa información. Después tenés que poder separar la paja del trigo. Bueno, para mí siempre fue un referente Marta Dillon, lo era y lo sigue siendo, digamos. Para mí ella fue alguien a quien leí mucho, me gusta su forma de hacer un periodismo totalmente jugado, que descree, pero ves, por ejemplo, ella es una periodista que descree del dato y cree más en la intuición, y yo con ella aprendí eso. Después a mí me gusta lo que hace Luciana Pecker, a mí me gusta mucho lo que hacen mis colegas de Rosario, incluso algunas que conocí después de Ni Una Menos, no sé, yo pienso siempre en Loreley Flores, que ahora no sé cómo está, pero de Sincerco, ¿no? Yo jamás la hubiera leído si no fuera porque la conocí, lo que me estaba perdiendo, digamos. Me gusta leer a mis colegas. No tengo, la verdad es que no tengo colegas, no tengo referentes internacionales, quizás por el humor Iranchu Varela, que es una vasca feminista, por ahí más por los libros, Nuria Varela también, 2 Varelas. Y después, por ejemplo, para mí Sloto era un referente, porque yo podía no estar de acuerdo, para mí un tipo que se dedicaba hacia los datos y la verdad es que mi gran referencia hoy es La Garganta Poderosa. Para mí, si sirviera para desmontar los manuales de sonceras argentinas que todos los días se crean, porque digo, si sirviera para desmontar todas estas cosas que escuchamos y repetimos como loro, de que en este país nadie quiere trabajar, de que hay que hacer como Chile, para poner un ejemplo. Si sirviéramos para eso, con datos, con buena información, si sirviéramos para desmontar ese sentido común que es tan dañino que ha sido, que se demuestra que ha sido tan dañino, a mí me encanta, o sea, a mí me gustaría servir para eso, para desmontar esas ideas tan establecidas sobre qué es nuestro país, qué cosas hay que hacer. No sé, a mí me encantaría servir para desmontar esas ideas.